Vamos a echar para atrás la ley de pensiones del 97 y del 2007 para recuperar las pensiones dignas, justas, de los trabajadores del Estado y de los afiliados al Seguro Social. ¿Quién esté de acuerdo? Aprobado. Abril de 2024. En plena campaña presidencial, frente a miles de maestras y maestros, Claudia Sheinbaum hizo una promesa que generó altas expectativas dentro del magisterio mexicano. Durante un acto público afirmó: vamos a echar para atrás la reforma a las pensiones del 97 y del 2007. Además, prometió impulsar mejoras salariales para docentes, incluyendo que el salario mínimo del magisterio fuera equivalente al salario medio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, que en ese momento rondaba los 17,000 pesos mensuales. Para muchos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNT, estas palabras parecían responder a una de sus demandas históricas. Pero 2 años después, en junio de 2026, el panorama es muy distinto. Paros nacionales, plantones, movilizaciones y tensiones crecientes entre el magisterio y el gobierno federal. La coordinadora acusa incumplimiento de promesas relacionadas con pensiones y derechos laborales. El gobierno, por su parte, sostiene que sí ha habido avances, aunque reconoce límites presupuestales. Entonces, surge la pregunta: ¿qué fue exactamente lo que se prometió? ¿Qué sí se ha cumplido? ¿Y por qué el conflicto sigue creciendo? Para entenderlo hay que retroceder casi 3 décadas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es una corriente disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNT, con fuerte presencia en estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Durante años ha encabezado movilizaciones por salarios, condiciones laborales y políticas educativas, pero uno de los temas más importantes para la organización ha sido el sistema de pensiones. En 1997, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, México reformó el sistema pensionario de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, pasando gradualmente de un modelo solidario a cuentas individuales administradas por Afores. 10 años después, en 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón, una reforma similar fue aplicada a trabajadores del Estado mediante cambios a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Desde entonces, sectores del magisterio han criticado estas reformas. Según la CNT y especialistas críticos del modelo, el nuevo sistema puede derivar en pensiones más bajas para algunos trabajadores y reduce beneficios que antes existían bajo el esquema solidario. Por otro lado, quienes defienden las reformas argumentan que buscaban evitar problemas financieros en el sistema de retiro. Desde hace años, la principal demanda de la CNT ha sido clara: eliminar la ley del ISSSTE de 2007 y regresar a un modelo de pensiones más cercano al anterior. En este contexto, llegó la campaña presidencial de 2024. Y para una parte importante del magisterio, las declaraciones de Claudia Sheinbaum parecían responder directamente a demandas históricas. Durante encuentros con docentes, Sheinbaum prometió mejoras salariales y afirmó que buscaría revertir las reformas pensionarias de 1997 y 2007. Para muchos integrantes de la CNT, estas declaraciones fueron interpretadas como un compromiso de cambio profundo. También aparecieron otras demandas históricas del magisterio, como la eliminación de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, conocida como USICAM, el sistema encargado de regular procesos de admisión, promoción y reconocimiento docente. Sin embargo, desde ese momento también existían dudas. Algunos analistas y especialistas advertían que revertir completamente las reformas pensionarias podría representar costos muy elevados para las finanzas públicas del país. La pregunta comenzaba a surgir: ¿era realmente viable cumplir estas promesas? Tras asumir la presidencia, el gobierno de Claudia Sheinbaum comenzó a implementar distintas medidas dirigidas al sector educativo. De acuerdo con cifras oficiales, hubo aumentos salariales para docentes durante 2025 y 2026. Además, el gobierno impulsó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, una medida que busca complementar ciertas pensiones, y también planteó fortalecer PensionISSSTE, la administradora pública de ahorro para el retiro. Sin embargo, para la CNT, estas medidas no resuelven el problema principal. La organización sostiene que la demanda central sigue pendiente: eliminar completamente la ley del ISSSTE de 2007 y regresar a un sistema solidario de pensiones. En junio de 2026, las protestas se intensificaron. Paros, plantones y movilizaciones ocurrieron en distintas partes del país. Mientras tanto, el gobierno ha respondido que revertir completamente el sistema tendría costos presupuestales muy altos. Hemos explicado
que la derogación de la ley del 2007 representa el 20% del PIB mexicano y que además ya está en cuentas individualizadas, que es muy complejo derogar esa ley. Y podría afectar otros compromisos públicos. También se han planteado mesas de diálogo y propuestas graduales, aunque hasta ahora no han logrado resolver el conflicto. Estas acciones han tenido consecuencias visibles. Miles de estudiantes han visto suspendidas sus clases, especialmente en estados con fuerte presencia de la coordinadora, como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Las protestas también han impactado la actividad económica en algunas zonas. Comerciantes del centro histórico han reportado afectaciones en sus ventas debido a la reducción de clientes y a las dificultades de acceso durante los plantones y movilizaciones. Durante algunas protestas, también se registraron actos de vandalismo. Incluyendo la destrucción de figuras decorativas instaladas sobre Paseo de la Reforma como parte de actividades relacionadas con la promoción del Mundial de Fútbol de 2026. Las imágenes fueron ampliamente difundidas y generaron reacciones divididas entre quienes respaldan las demandas magisteriales y quienes cuestionan los métodos de protesta. Más allá de las posiciones de cada parte, este conflicto refleja una tensión que existe desde hace décadas en México. Por un lado, trabajadores que consideran que sus derechos laborales y pensionarios fueron afectados por reformas impulsadas en administraciones anteriores. Por el otro, un Estado que debe equilibrar demandas sociales, recursos limitados y compromisos financieros de largo plazo. Las preguntas siguen abiertas. ¿Es posible encontrar una solución que satisfaga las demandas del magisterio sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema? ¿Cómo debe equilibrarse el derecho a la protesta con el derecho a la educación y la actividad económica de terceros? ¿Y qué lecciones deja este caso sobre las promesas realizadas durante una campaña electoral? Por ahora, las negociaciones continúan y el conflicto permanece sin una solución definitiva. Si llegaste hasta aquí, quiero leer tu opinión. ¿Crees que las demandas de la coordinadora son viables? ¿O consideras que el gobierno enfrenta límites reales para cumplirlas? Déjalo en los comentarios. Leo todos. Y si te interesan los documentales sobre política, poder, corrupción, economía y los conflictos que están marcando el rumbo de América Latina, suscríbete. En Expediente LATAM analizamos cada caso con contexto, fuentes verificadas y sin partidismo. Esto fue Expediente LATAM. Gracias por acompañarnos.